Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos a través acá de nuestro foro. Como siempre, un abrazo a todos ustedes aquí desde la Cava de Vaca Brava en Villao, aquí en Caguas. Gracias a todos ustedes por siempre estar en sintonía, conectados acá cada vez que hacemos estas convocatorias a través de las redes sociales. Acá en nuestro segmento de los lunes, La Última Frontera. Hoy estamos a lunes 8 de diciembre y sigue la rueda del tiempo acelerando. Se acaba el año, pero bueno, vamos a estar la justa perspectiva de las cosas que están aconteciendo y bueno, las sorpresas que tendremos no solamente a final de año, sino el próximo año, con el cambio que pueda haber a nivel global de todas las circunstancias que se están dando y que coinciden con aparentemente un cambio radical en la forma o manera en que podemos tal vez entender el mundo que hemos vivido hasta ahora. Y recuerde que cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tipo de décadas, tiempo de décadas, tal vez cada par de décadas, cada 3 décadas, pues hay un cambio bastante radical en el reajuste social y en el orden establecido a nivel mundial. Ahora ese tiempo se ha reducido y aunque desde la Segunda Guerra Mundial venimos con el orden mundial establecido por Estados Unidos, sus aliados occidentales, es decir, los países europeos, pues definitivamente la cosa sigue cambiando y ya partiendo desde el punto de vista de Washington. Ese no es el tema de hoy, pero es el trasfondo donde usted y yo vivimos aquí ahora y no nos vamos a enajenar, qué sé yo, pensando en cosas, en las lunas de Valencia, oyéndonos a viajar más allá de Plutón, cuando la realidad es que tenemos un planeta que está, qué diría yo, en ebullición básicamente, política, económica y social. Pero planteado eso, obviamente hay otras ventanas de la experiencia humana. Hay otras situaciones que tenemos que tocar, por eso esta es la última frontera, es decir, el último recurso que tenemos para tratar de entender el porqué del porqué de ese universo inmenso en que estamos nosotros acá, los seres humanos, nuestra dimensión humana ante todo eso que es básicamente insondable. Estamos, bueno, ante los relojes cósmicos, qué cosa pasará, qué cosa no pasará. Pero bueno, vamos directamente, el tema de hoy tiene que ver con realidades alternas y vamos a tratar algunos asuntos que yo creo que son interesantes dentro de la realidad del mundo en que vivimos, desde el aspecto espiritual o los contactos espirituales hasta obviamente los procesos de evolución que han llevado a nuestra especie a ser lo que es ahora. Y recuerde que no importa cuál sea el pueblo, no importa cuál sea el tiempo, es decir, en la cadena de eventos de la humanidad, el ser humano siempre ha creído en algo, siempre ha tenido la fe de una fuerza sobrenatural que pueda guiarnos sus destinos, que de alguna forma o manera las cosas pues no están al azar, que es todo lo contrario a lo que postula precisamente el reduccionismo y desde el punto de vista del materialismo. El materialismo tanto histórico como ponía Karl Marx, como la historia o el materialismo que nos pueden plantear las ciencias duras o las ciencias frías, es decir, las ciencias naturales, donde se reduce obviamente todo a la actividad celular y a lo que es medible, lo que se puede pesar, lo que se puede ver, lo que se puede observar. Y lógicamente hay cosas que inclusive la ciencia con el tiempo, únicamente a través de la tecnología, ha podido detectar o conocer. El mundo subatómico, ¿no? Las teorías cuánticas que ahora pues se ejecutan para entender ese mundo infinitesimal que está entre nosotros, imperceptible por ninguno de nuestros sentidos. Pero bueno, dicho eso, ¿qué cosas podrían entrar dentro de esa realidad alterna? La realidad se define obviamente por la percepción que el ser humano tiene, es decir, que usted percibe, lo que sus sentidos le transmiten, ¿no? Ese conglomerado, ¿no?, de conexiones nerviosas que crean a nuestro cuerpo dentro de este servomecanismo biológico que es el cuerpo, ¿no?, la estructura esqueleto-muscular, todo lo que se conecta obviamente con el encéfalo y que va a través de cientos de miles y miles de kilómetros de conexiones obviamente nerviosas. Todo ese impulso continuamente, bioimpulsos eléctricos, y esto es parte de esa estructura increíble que es el Homo sapiens sapiens. Dicho eso por arriba, entrando, abriendo, como digo yo, la puerta a esa dimensión desconocida que es más amplia que la información que podamos tener, no solamente a través de los sentidos, sino a través incluso de la ciencia como la utilizamos, como la ciencia convencional nos puede tratar de explicar algo. Usted sabe que hubo una revolución de conciencia a nivel de las ciencias cuando surgió la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Luego surgió, obviamente, poco tiempo después, otra revolución también dentro de la percepción, la concepción de lo que puede hacer el mundo subatómico, específicamente el mundo cuántico, esa mecánica cuántica de la que tantas veces usted ha escuchado hablar. Para hablar de esos asuntos definitivamente hace falta un conocimiento profundo, ¿no?, en física teórica, cosa que yo no tengo.
y que muy poca gente realmente entiende, ¿no? Pues muy poca gente entiende todas esas ecuaciones, esas fórmulas y cómo las puede poner en línea lógica para dar alguna comprensión al mundo, sea macrocósmico, es decir, el universo insondiable, infinito, galaxias, lo que usted quiera, cúmulos galácticos, lo que sea, hasta lógicamente ese mundo, como he dicho hace un momento, infinitesimal, de partículas subatómicas. Pero entre una cosa y la otra está nuestra dimensión humana. Y nuestra dimensión humana trata de tomar conciencia sobre esa expansión cósmica y sobre la cosmogonía, es decir, todo, lo grande y lo pequeño. Nosotros nos hacemos conscientes de toda esa información. Somos la misma creación que toma conciencia de sí misma. Despertamos, obviamente, a realidades alternas, y cuando digo realidades alternas es porque inclusive la forma o manera en que cada ser humano percibe su mundo es muy diferente. Aunque a veces se cree que sea homogéneo, ¿no? En el sentido en que nos acondicionan psicológicamente, en la manera en que la sociedad y la cultura nos va formando a todos y va creando, ¿no? La opinión pública que todos pues generalizamos como parte de la tradición, la cultura, la sociedad, la expresión o la forma o manera en que hacemos las cosas. Aparte de esa generalidad, ¿no? que pues, está encerrada en nuestro pueblo, en cualquier pueblo de este planeta, en esta aldea planetaria, también existe la capacidad personal e interna de interpretar las manifestaciones del universo y sobre todo lo que ocurre acá en nuestro medio ambiente planetario. Esto es un tema sumamente profundo, raya lógicamente en lo metafísico y en lo parafísico, pero no es meramente filosofía, es ciencia per se. Es decir, es el origen precisamente de la conciencia humana que todavía el día de hoy, oiga bien, no se puede explicar de forma adecuada o de forma realmente, ¿qué diría yo?, tácita, ¿no? De que podemos entenderlo de esta manera, de esta forma, esta es la conciencia humana. Ningún neurólogo, ningún psiquiatra, ¿no? Ningún psicólogo, ningún especialista, obviamente, en la conducta humana, ni ningún antropólogo, ningún pájaro de camino puede definitivamente explicar qué es la conciencia. No lo sabemos. ¿Cómo explicar cómo un grupo de neuronas específicas en el cerebro, en esos más de 100.000 millones de neuronas, que están acá en nuestra masa cefálica, toman conciencia de lo que somos nosotros? Incluso, sepa usted, el cerebro no tiene conciencia de sí mismo, no lo sabía. No, el cerebro no tiene conciencia de sí mismo, pero nosotros sí tenemos conciencia, aunque en el cerebro radica, supuesta y alegadamente, toda la actividad neural y de la comprensión del mundo en que vivimos, nuestros sentidos, que no son 5, que podríamos por aquí debatir y tal vez suponer hasta una treintena de sentidos, ¿no?, básicos o fundamentales para que podamos funcionar y poder tener, ¿no?, la geometría de esta dimensión en que estamos calibrados, la tercera dimensión. Definitivamente hay cosas que están más allá. Ni la ciencia ha podido ver realmente qué es la conciencia, cómo explicarla, si la conciencia realmente cae en el ámbito espiritual, en el ámbito, como he dicho hace un momento, metafísico o incluso parafísico, si es lo que sobrevive de la muerte física, es decir, que trascendemos esa experiencia post-mortem y que somos algo más allá de lo que puede hacer esto, y que hemos aquí discutido en otras ocasiones, en pasados capítulos, ¿no?, de este segmento, La Última Frontera, si realmente sobrevivimos a eso, si la energía se transmuta, ¿no?, si el pensamiento es energía per se, si en esa transmutación, ¿no?, de la alquimia mental sobrevivimos a la destrucción que ocurre obviamente en la descomposición del cuerpo y específicamente la eliminación de las neuronas, que en la actualidad ya la ciencia sabe que las neuronas viven más allá de lo que el corazón late o de una vez se da la disfunción, ¿no? Una vez te dicen, bueno, estás muerto, ya se declaró muerto, aún así se habla ahora de 7 minutos y unos segundos más, donde supuestamente y alegadamente la conciencia humana está activa y donde hay una actividad eléctrica eufórica dentro del cerebro de conexiones de recuerdo, ¿no?, de imágenes, de sueños y de tantísimas otras cosas que suponen los científicos, es precisamente esa desconexión final de todo el encéfalo, ¿no?, de todo el sistema nervioso, el tallo cerebral, el cerebro y todo lo que pueda componer las partes básicas o vitales. Así que son cosas que no sabemos, están ahí, son grandes misterios todavía para la ciencia contemporánea, pero que tal vez abren una ventana de comprensión más profunda de lo que pueda ser la trascendencia y de que realmente pueda haber, ¿no?, algo más allá, algo que podamos llamar una dimensión alterna o un estado de conciencia distinto a esto, en otra forma, en otra manera. Todas las religiones hablan sobre ese asunto, lo sabemos, ¿no? Cada una, pues, de acuerdo a su trasfondo cultural, histórico, social, por ende, por el budismo de una forma, el islam de otra, aunque tenga relaciones con el judaísmo y con el cristianismo en lo que se refiere a los fundamentos básicos, ¿no?, del Pentateuco y de todo lo que tiene que ver con eso, pero la realidad es que cada uno de ellos tiene una visión muy particular de lo que es la vida
postterrenal, ¿no? La vida obviamente después de haber muerto. El hinduismo tiene lo propio, como he dicho, el budismo, el taoísmo y cualquier otra religión, inclusive las religiones aborígenes, ¿no? De los nativos en tantísimos, ¿no? Los indígenas en tantísimos lugares del planeta, que todavía tienen esa visión animista del universo que les rodea y específicamente la vida en el planeta, donde no hay separación entre el espíritu y la materia. Nosotros acá pues concebimos, ¿no?, que hay una separación de materia y espíritu, que aparentemente pues desde el punto de vista, como he dicho, materialista, reduccionista, existencialista, pues una vez muere la materia, una vez muere el cerebro, se acabó el evento, eres nada. Estás, como dicen por ahí, te pones en cero, ¿no? Te quedas obviamente en blanco, por no decir en negro, y ya pues no modulas nada más, ya no hay actividad. Lógicamente todo el mundo de alguna forma o manera, y esto pues, hay que añadirlo al pensamiento de lo que aquí estoy esbozando, quiere obviamente sobrevivir a esta experiencia física, ¿no? No podemos ser inmortales por muchas razones, ¿no? Por la propia biología, por la genética nuestra, ¿no? Por todo lo que comprende la evolución misma de la vida y del Homo sapiens sapiens. Hay otras especies que sí, aparentemente conocen la inmortalidad y se transforman, se rehacen y obviamente descodifican el ADN de otra manera y obviamente se componen. Nosotros no tenemos esa capacidad de regeneración, específicamente las moléculas de ADN ni nada de eso. Que la ciencia está buscando ese camino, pues sí, la ciencia está buscando ese camino, tal vez lo alcanza, tal vez no, pero obviamente es un aspecto trascendente de la existencia humana. Ahora bien, esto de realidades alternas nos lleva a una serie de fenómenos, ¿no?, que se dan en nuestro medio ambiente. Me explico. Eventos que algunos llaman insólitos, eventos que algunos llaman extremos, eventos que inclusive caen en el campo lo paranormal y de lo más extraño que usted puede imaginar. Hay cosas que no necesariamente son entendibles fácilmente. Dentro de la literatura que se ha escrito sobre esto, o inclusive en las creencias populares, que las creencias populares no meramente es tradición, ni meramente folclore, es lo que se habla, es lo que la gente comúnmente lee o explica, pues se dan una serie, ¿no?, de hipótesis, porque no son ni teorías, de lo que supuestamente hay en ese trasfondo, ¿no?, de la espiritualidad o en la supervivencia del alma, del espíritu o de la existencia humana. Nos ubican, ¿no?, más o menos ahí en ese tipo de ideas que no son confirmadas ni verificables, en una serie de dimensiones donde supuestamente está la conciencia humana en nuestra existencia. Se asume que hay unas jerarquías, que hay unas fuerzas superiores a nosotros que tienen conciencia más evolucionada. En otros campos pues también se habla del proceso obviamente de alta tecnología y proceso intelectual que lo conectan obviamente con la evolución mayor a nivel cósmico, de la conciencia cósmica o de otras formas de vida en el infinito espacio. Otros hablan inclusive de la cuestión esta de multidimensiones, que todavía nuestra ciencia física y la investigación al día de hoy todavía no demuestra las capacidades de esas multidimensiones, inclusive en la teoría de cuerdas, como que puedan ser habitables o que existan como un espacio particular, como es la tercera dimensión, al igual que la primera, la segunda y la tercera, son un espacio particular, una dentro de otra. La cuarta dimensión, algunos hablan del tiempo y la elaboran o la ven desde ese punto de vista, otros definitivamente pues lo siguen viendo como parte de esta dimensión física y material que tenemos, donde cae entonces la percepción. ¿Qué percibimos? ¿Qué entendemos por percepción? Pues bien, usted tiene su propia percepción, usted tiene su visión de la realidad, no de lo real. Despierta durmiente. No es lo real, usted no ve lo real. ¿Quién le dijo eso? Usted ve la interpretación que usted tiene de que desde los impulsos lumínicos Armstrong hasta los sonidos de decibeles y los estímulos de ambiente. Y ahí su cerebro obviamente acomoda esto en una estructura conceptual, que es lo que usted cree que es el universo, que es lo que usted cree que es la dimensión donde está, que es donde lo ubica usted en tiempo y espacio aquí. Yo tengo también esa. Nos dan un marco de referencia, como dije al principio de esto, si ha seguido la línea de lo que estoy explicando, que es social y cultural, es la educación, es el acondicionamiento psicológico que nos dan para que veamos qué es lo que hay aquí, lo entendamos de una manera. Se han hecho, oiga bien, múltiples experimentos sobre esto, con culturas obviamente que catalogamos primitivas porque viven obviamente más identificados con la naturaleza, como he dicho, aborígenes, indígenas, gente que vive a ese nivel y que tienen obviamente su religión y, como he dicho, animista, está en todas partes, plural, a nivel de espíritus, de naturaleza, etcétera, etcétera. Para muchos de estos pueblos hay cosas que son inconcebibles, que siquiera pueden ver, ni nosotros sí. Es decir, dentro del mapa de la realidad que ellos utilizan, hay muchas cosas que no existen y que no podrían entender, ¿no? Ni las ondas de teléfono, ¿no?, electromagnéticas, ni televisión, ni frecuencias, ni nada de eso. Nada de eso cae en su realidad
obviamente conceptual, pero dentro de su mundo mágico hay otra frecuencia que usted no ve, que yo no veo y que no entendemos, y que la ciencia se queda corta. Tanto la antropología social como cualquier otra ciencia que pueda tratar de estudiar culturas y sociedades, la sociología per se. Dicho de esa manera, hay cosas que ellos no van a ver, pero hay cosas que usted y yo no vemos de un lado y del otro. Así que hay dos caminos en todo esto. Pues bien, hay otros fenómenos que se han dado, ¿no? Y uno empieza aquí a tratar de analizar todos estos estados de conciencia alterados o alterados de conciencia que se dan en las personas, no importa cuál sea el pueblo, la sociedad, la cultura, ni siquiera cuál sea la época o la era en que hayan existido. Puede haber pasado miles de años y se siguen teniendo más o menos los mismos tipos de percepciones. Por ejemplo, hay lo que se llama la espectrofilia. La espectrofilia. Y esto, espectrofilia, lo que quiere decir es, obviamente, personas que supuestamente alegadamente tienen relaciones con difuntos, es decir, no con el cadáver, con el espíritu de que murió, ¿no? El espíritu que anda, que se yo, vagando en el intermundio y que alegadamente hay una relación sexual o espiritual con ella. Yo he estudiado decenas de casos de esa índole. Oiga bien, sí, decenas de casos de personas muy conocidas, como fue Ofelia da Costa, que me contó en varias ocasiones cómo ella supuestamente y alegadamente tenía contactos íntimos con su fallecido esposo, Tino García. Con su fallecido esposo, pues ella tiene ese tipo de relación. Y no solamente me lo explicó, me lo contó en entrevistas, sino incluso lo publicó hasta en revistas de farándula allá en los años 70, para que usted vea más allá de lo aparente. Aparte de ella, pues muchas otras figuras, hay personas que yo he conocido, inclusive estudiantes míos en la universidad, que me contaban que sentían visitantes nocturnos, ¿no?, en su habitación, algo que entraba en su habitación, muchachas que me contaban que algo las quería forzar, ¿no?, violar. Sexualmente hablando, no violarlas, es una fuerza desconocida, algo que no veían, pero que sentían hasta el olor de esa cosa, aunque no la vieran, y sentían el peso físico, es decir, si pesa, se siente y todo, es material. Ahora, ¿en qué frecuencia es que está eso que parece ser algo inteligente o algo físico? Recuerde que todo es físico, las ondas de luz, ¿no?, por ejemplo, los fotones son físicos, como las ondas de radio son físicas, lo que usted no ve es físico, ¿no? Pero una cosa es material, como usted acá lo entiende, no se lo explique, que usted lo puede ver, lo puede tocar, lo puede oler, los 5 sentidos básicos. Como he dicho, hay muchos más sentidos que eso, desde el sentido común para empezar, aunque eso sea pues básicamente parte de la broma diaria que se habla, pero tiene que ver en la comprensión misma del mundo en que uno vive. Ahora, dicho de otra forma, estas experiencias, yo tendré a través de los años sobre 12 experiencias de diferentes personas, familias que inclusive yo investigué porque había un agresor que era parafísico y que atacaba a las personas de la casa, específicamente a la madre y a la hija, y que trataba de abusar aparentemente sexualmente de algo invisible, pero que era tangible y que tenía obviamente manifestación física en el medio ambiente en que estaba. Esto suena fantástico, suena a ciencia ficción, suena, qué sé yo, a locura, suena a muchas cosas más, pero los que hemos dedicado tantísimo tiempo a través de décadas y décadas a ver diferentes casos, de investigarlo, y hemos compartido esta información con otros investigadores, como digo yo, bona fide, reales, ¿no?, gente que sabe lo que tiene entre manos y que conoce sobre el asunto, pues usted se da cuenta que es más común de lo que uno cree. Y que si usted empezara a indagar seriamente va a encontrar que hay muchísima más gente que no habla de esto por miedo al ridículo o porque obviamente hablar de que algo invisible lo abusa, pues imagínense. Claro, si hacemos un poco más atrás, hablando de la espectrofilia, podemos llegar obviamente a todos los casos que aquí yo he hablado anteriormente de los sucubus y los incubus, que se daban unos, por ejemplo, en conventos de monjas. Estaba usted, tenía los sucubus en los conventos de las monjas, o podría ir también a la sacristía con el padre, con el cura, o buscar obviamente donde estaban los monjes que estaban haciendo, qué sé yo, monjes trapenses, por ejemplo, que hacían votos de castidad total y de pobreza total, como hacen las carmelitas entre las monjas. Y ahí ve usted que había una serie de efectos y fenómenos similares desde la época de la Edad Media y el Renacimiento. Y ahí usted habla entonces de que de los sucubus, que eran alegadamente demonios según la iglesia y su demonología, sucubus eran femeninos, incubus eran masculinos, los incubus pues obviamente iban a los conventos, los sucubus pues entonces iban a donde, pues iban allá donde estaban los curas, donde estaban los monjes, se metían en estos lugares y supuestamente tenían contacto íntimo con estos miembros de la iglesia, con esta gente. Así que lógicamente hay muchísima información que se ha ido desglosando a través del tiempo sobre ese tipo de casos, pero hay muchas cosas más. Uno se pregunta si todo eso es parte del inconsciente colectivo, ¿verdad? Si todo eso es parte de las fantasías sexuales que hablaba Freud, por ejemplo, Sigmund Freud. Si esto obviamente son
deseos reprimidos de las personas que lógicamente, pues por unos votos de castidad, ¿no? Unos votos que dan de no entregarse a los placeres del mundo, pues tienen ausencia este tipo de relación, pero sus deseos biológicos, sus deseos naturales es tenerlo. Y por ende se reprimen, y al reprimirse pues se elabora, ¿no?, este tipo de fantasía sexual que se tira a través del sueño, ¿no?, a través de esa experiencia onírica, y que vienen desde los sueños mojados, wet dreams, hasta 60 cosas más. Eso le diría a un psicólogo de corte materialista, un psiquiatra obviamente que hay que llevarse por el libro específicamente, pues no verían en esto un fenómeno paranormal, un fenómeno sobrenatural. Lógicamente para ellos es un fenómeno muy bien explicado a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, ¿no?, a nivel funcional, ¿no?, a nivel de deseo carnal o biológico. Pero estas cosas van mucho más allá, ¿no? Se ha tratado, ¿no?, siempre de profundizar más y de investigar las causas que podrían haber detrás de todo esto. Yo siempre he pensado, ¿no?, que hay de todo un poco. Hay definitivamente deseos reprimidos que puede tener una persona. Hay obviamente complejos que están implicados en todo esto. Y por otro lado, pues hay cosas que por alguna razón desconocida al día de hoy por la ciencia, que no llega hasta allá porque ni la parapsicología llega hasta esos niveles, pues se activan con este tipo de pensamientos o este tipo de deseos que el ser humano tenga. Ese inconsciente desconocido, ese rostro oculto de la mente, esas fuerzas que están ahí profundas, ¿no?, en el inconsciente, o como otros llaman el subconsciente, definitivamente elaboran un sinnúmero de cosas y afectan, ¿no?, la conciencia nuestra acá, nuestro despertar, ¿no? Y no únicamente eso, sino que mueven aparentemente o activan otros campos de fuerza que pueden estar aleatorios a todo esto que yo estoy mencionando. Uno trata de entender nuestras realidades alternas y tratarla de expandir en otras experiencias humanas, no únicamente en estos visitantes de alcoba o estos visitantes nocturnos, de que tanta gente habla, y que no estoy refiriéndome ahora a la parálisis del sueño, ¿no?, la hipnagogia, que es otro asunto también, y lo hipnopómpico, que es otro asunto también, es el trance obviamente entre sueño y despierto y dormido, y ese proceso que no se completa y la persona entonces empieza a alucinar mientras aún está despierta, soñando despierto, para que usted sepa de qué tiene que ver todo esto de la hipnagogia. Y no me estoy refiriendo a eso per se, ¿no?, a eso específicamente ahora. Todas estas cosas están ahí. Entonces son fenómenos que la ciencia trata de tocar en algún momento, pero que tampoco es una prioridad de entender. ¿Me explico? Para que entendamos y caigamos en tiempo. No hay prioridad para entender estas cosas. Usted tiene algún programa especial de psiquiatría para esto, una universidad que en estos momentos esté llevando a sus mejores investigadores y sus laboratorios a investigar esos fenómenos oníricos, o los visitantes nocturnos, o la generación de espectrofilia, o obviamente sucubus, incubus, etc. No hay nada. Claro, dentro de la Iglesia Católica usted tiene los exorcistas y tiene todo lo que con eso se relaciona, la demonología, etcétera, pero eso se queda en el campo religioso. Aunque hay que señalar que allá en el Vaticano también le han dado al campo científico y han tratado, ¿no?, de utilizar las ciencias a favor de la creencia obviamente católica de que se puede expulsar demonios y que hay una relación entre enfermedades psiquiátricas y este tipo de posesiones demoníacas. Esos son otros $20. O sea, que aquí, como he dicho, el campo es amplio. Hay muchas cosas, cualquiera de las vertientes nos podemos ir por ese camino. Ahora bien, hay otros eventos más. Aquí hablamos, por ejemplo, de visitantes nocturnos, los llamados, por ejemplo, entes biológicos extraterrestres, que algunos llaman IBIS, ¿no? Específicamente esas entidades que se presentan como los grises, con los ojos rasgados, pequeños, obviamente macrocefálicos, todo esto que hemos visto en revistas, en fotografías, o que en el caso nuestro hemos investigado directamente casos relacionados, o incluso hemos estado involucrados en experiencias particulares sobre ese asunto. Y ahí pues podríamos abordar muchísima información interesante que antes no hemos dado, pero que estamos obviamente dirigiendo a nuestro libro, uno de los libros que estamos trabajando sobre este tipo de experiencias basado en investigación de campo directa y en el análisis crítico de todas estas experiencias. Pero eso en su momento. Hay demasiadas cosas desconocidas y, como he dicho, esto es alterno a la ciencia, ¿no? Por eso en realidad es alterna. La ciencia como la conocemos o como se utiliza, ¿no?, lo convencional es la forma o entendimiento, la lógica, y todas estas cosas no encajan en los parámetros mismos o en este tipo de manifestaciones o experiencias que tanta gente tiene en todo el planeta. Y cuando digo esto, desde apariciones fantasmagóricas, apariciones, qué sé yo, demoníacas, angelicales, contactos telepáticos con entidades de otros mundos, experiencias divinas, ¿no?, es decir, revelaciones divinas y tantas otras más. O sea, obviamente el catálogo es enorme de todo este tipo de experiencias paranormales por un lado y de otras experiencias que sí
dejan rasgos o dejan evidencia física muy diferente a muchos de estos casos que pueden ser paranormales en el sentido de lo que nosotros llamamos psi-gamma, ¿no? Psi-gamma, psi-gamma, dentro de los fenómenos que más bien son de percepción. Psi-kappa, los fenómenos que dejan algún tipo de efectos físicos producidos por el inconsciente, dentro del campo de la parapsicología académica, no el charlatán parapsicólogo que usted pueda ver por ahí que no sabe dónde está parado. Pero, por otro lado, eso dentro de la academia, y dentro de la academia incluso en estas últimas décadas ha decaído el interés por este tipo de investigación. Sí, señor. Hay autores, hay obviamente científicos que en lo personal le interesa este campo, pero a nivel de academia, ¿no? A nivel de universidades que van a dedicar, qué sé yo, tal presupuesto a esto, o van a abrir, qué sé yo, un instituto para investigar los fenómenos paranormales, bla, bla, no. Eso era en los años 60, 70, 80, que estaba esa fiebre en Europa y que luego se extendió inclusive hasta varias universidades en Estados Unidos. Luego de eso ha decaído. Y lógicamente una vez cayó la Unión Soviética, supuestamente y alegadamente surgieron informaciones allá de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética que tenía programas de investigación del sexto sentido, entre otros asuntos. Pero todas esas cosas se han ido deshaciendo en este mundo material y en este mundo donde cada vez la tecnología está más relacionada con la forma de pensar de usted. ¿Me explico? La tecnología es ahora quien determina en ese aspecto de la ingeniería social lo que usted va a creer o no va a creer. Lo sabía, sépalo. No es nada más. Ya no es ni siquiera la radio y la televisión que servían, lógicamente, no solamente para adoctrinar o acondicionar a la mente de las personas o de alguna forma o manera influir en la opinión pública. Ahora las redes sociales y todos los algoritmos que hay, todo esto, inteligencia artificial, etcétera, es lo que va a determinar la ingeniería social que usted va a creer o no va a creer. Tal vez usted y yo, que estamos, como digo yo, ligeramente usados, estas cosas pasan. Pero las nuevas generaciones nacen dentro de ese campo de acción. Me explico. Nacen dentro de esa relación específica. Y esa relación que se da máquina, ser humano, conducta, comportamiento, información, educación y todo lo correlacionado, pues definitivamente está definiendo una nueva generación que los nuevos mitos, oiga bien, o las nuevas ideas y creencias van a ser determinadas por esa inteligencia artificial o por ese sistema de propagación global, porque está básicamente en todas partes del planeta, a no ser que haya restricciones como en Corea del Norte, ciertas restricciones en Irán, restricciones por ejemplo en China o en lugares donde pues ya usted sabe lo que pasa, inclusive en Rusia o incluso Estados Unidos, que restringe información que pueda llegar de Rusia o no lo sabía. Así que son las cosas que es importante dar en esa visión, ¿no? Como digo yo, 380 grados de qué cosas van a influir la conciencia humana en la actualidad y en el futuro, y que las nuevas generaciones van a creer o no creer. Por eso yo acá como antropólogo he insistido tantísimas veces en que todas esas leyendas, en que todas esas ideas, creencias folclóricas van desapareciendo y ya la gente no ve lo que veían sus abuelos en el campo, en el cielo, en el monte, donde quiera que sea. Muchas de esas entidades, ¿no?, fantásticas, o esa parte de esa fauna, como digo yo, o toda esa mitología que había de parte de la tradición se va desintegrando, ese folclore desaparece y es reemplazado por las nuevas ideas, creencias e influencias que trae. Todo esto que viene ya sistematizado, ya puesto y programado. Y usted no puede pedirle entonces que a un niño de 15, 14 años, un adolescente, pueda tal vez entender o percibir lo que percibió, veía usted o sus abuelos, o lo que entendían que estaban viendo. Como dije al principio, si empezó al principio, los pueblos, hay dos vías de entendimiento. Como dije, hay cosas que los aborígenes no ven, que nosotros sabemos, conocemos o creemos ver. Y hay cosas que ellos supuestamente y alegadamente ven de ese mundo espiritual o parafísico que usted no ve, pero que ellos están acondicionados a poderlo ver, ¿no?, en su estructura conceptual. Entendido eso, pues tenemos que ver un poquito más allá de cómo se maneja este asunto. Esto no es meramente si hay espíritu, o hay fantasma, o hay extraterrestre, o hay, qué sé yo, chupacabra, o al pájaro que aparezca. Hombre, no. Hay que ir más allá de ese simplismo o de la mercadotecnia que vende eso, despierta durmiente. Hay que ir más allá de eso. Hay que ver cuál es el efecto directo en la población y en los seres humanos. Y cómo eso va transformando la sociedad humana, y quién la transforma y para qué se transforma la sociedad humana. Fíjese usted que ahora hablamos de falta de valores, que la gente no tiene identidad, de tantas cosas, que hay un cambio, ¿no?, generacional tan rápido, y de conceptos no únicamente, sino también de qué, de principios, de tantas cosas. Y eso es lo que elabora, que lo que hablamos hace un rato, vea cómo todo se conecta, la conciencia, esa conciencia que la ciencia no puede explicar, como hemos dicho desde que comenzamos
este segmento hoy. Hay muchas cosas en esto y aparte de eso nos hemos hablado de un sinnúmero de proyectos y experimentos que se han hecho, ¿no?, para alterar no solo la percepción y concepto y la forma del ser humano, de entendimiento humano. No voy a hablar del MK Ultra, que tantas veces hemos hablado, ni MK Chaos, ni MK Naomi, ni ninguno de ellos. Son programas que hemos hablado de más y presentado en muchas de nuestras conferencias. Aquí hay que hablar obviamente de otros proyectos del Departamento de la Defensa, que tienen que ver obviamente desde cómo se puede doblar la realidad. ¿Cómo se puede hacer lo que algunos hablan por ahí de umbrales, otros hablan ahí de que se hablan, que se dio una puerta tridimensional y tantas cosas más que estaba obviamente en teoría? Todo esto que, por ejemplo, aquel Thomas Townsend Brown, ¿se acuerda usted? Este físico que trabajaba también, estuvo inclusive con el Departamento de la Defensa y que estuvo trabajando en el efecto Bienfield Brown, que es el efecto de cómo el electromagnetismo y las cargas eléctricas pueden crear campos antigravitacionales y cómo dentro de la academia, para que usted sepa, tanto teórica como obviamente experimental, la física experimental, esto se descartó desde la década de los 50, no lo sabía, pero se descartó por una razón, porque quien se ocupó de estos proyectos fue la Fuerza Aérea de Estados Unidos y obviamente el Departamento de la Defensa y las multinacionales del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Y ahí entramos en cosas que van más allá de la comprensión simple de las personas. Inclusive la mayor parte de los científicos no entenderían ni siquiera los teoremas ni nada de cómo funciona esta nueva ingeniería o esta forma, no solamente mecánica, esta forma de trastocar el universo o nuestro plano de existencia. Va más allá de eso. Y ahí pues aquí entramos en aguas profundas, cosas que yo no mucho hablo por acá, porque no mucha gente lo entiende, pero por otro lado, tratamos de presentar algunas de nuestras conferencias y nuestras presentaciones, ¿no?, cuando hablamos de nuestro conversatorio. Pues bueno, todo eso está ahí, es un tema que hay que tratar. Aquí hay muchas cosas más. Hemos aquí hablado muchas veces de otros, tiempito que me queda ya para terminar. Hemos hablado aquí inclusive de muchos proyectos y de investigaciones como las que hizo el doctor John Mack, que era obviamente catedrático de la Universidad de Harvard, que como he dicho en los 90 lo atropellaron allá en la ciudad de Londres, en Reino Unido, y era una persona que llevaba un campo muy amplio, iba muy cercano a las ideas que tenía Jacques Vallée, o que tiene todavía, porque Jacques Vallée no ha muerto, aunque ya está retirado, y Jacques Vallée obviamente abrió muchísimo campo de investigación interesante del ámbito científico, de un enfoque no solamente lógico, sino más calculado, ¿no?, más centrado dentro, ¿no?, de la posibilidad de la ciencia y tocando obviamente ese mundo parafísico, ¿no? Ahí tiene usted Pasaporte a Magonia, que debería leerlo para que entienda el porqué de todo esto. Pues bueno, ahí tiene usted a John Mack, tenía obviamente a Jacques Vallée, ambos, junto con muchos otros, que aquí no daría tiempo, el doctor Will Smith y otros que yo he mencionado, inclusive el doctor Jean Allen Hynek, que en su último tiempo de vida se dio cuenta, y esto usted lo puede buscar, que dijo, bueno, estos fenómenos que la gente ve, esto que yo investigaba en el libro azul, proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, está más allá del protoplasma. ¿Qué quiere decir está más allá del protoplasma? Que está más allá de la vida orgánica como usted la concibe, como usted la conoce en ciencia de la ciencia. Así que estas son cosas que van más allá de nuestras cabezas. El mismo Ernest von Braun, todas estas cosas están por arriba de nuestras cabezas y a veces pues uno se pregunta si vale la pena preguntarse el porqué del porqué, pero hay que preguntarse. Hay que buscar más allá de todo esto. Y ahí yo recuerdo, y aquí lo traje, el caso aquel en Ruwa, allá en Zimbabue, cuando hablamos de la experiencia de los niños acá en aquella escuela donde desaparecieron estas entidades, o casos similares en la antigua Unión Soviética, ante niños también, y aquí en Puerto Rico también, ante niños, inclusive no solamente este tipo de experiencias, lo que algunos llaman ovninautas, sino experiencias religiosas como apariciones de la Virgen, ¿no?, las apariciones marianas. Hay muchas semejanzas en todo esto, ¿no? Hay un documental que habla, que yo había mencionado precisamente, del fenómeno de Ariel, de esta escuela allá en Zimbabue, que lo tiraron para allá por el 2012, que usted debería buscar por aquí para que vea, y las cosas, las implicaciones, los testigos reales, no es que aquel le contó a fulano, pero no, los testigos reales, y no son casos fabricados o adulterados. Hay muchos casos que uno leyó, que yo tengo, obviamente, con los años que uno lleva en esto, más de 50 años en este tipo de investigaciones, aparte de las otras que hago, y usted se da cuenta cómo cambian versiones o cómo el caso lo adultera y usted dice, pero ven acá, pero mira, aquí está escrito, dijo esto, y ahora este fulano dice lo otro, se lo inventó en el aire, o trató de actualizar la historia, pero falseándola. No es fácil cuando usted adultera o falsea historia, porque no colabora y tampoco aporta nada, no solo nada que sea de provecho, sino que lamentablemente sigue confundiendo a la gente con desinformación, y eso intelectualmente no es honesto. Hay honestidad intelectual, entre otras cosas más que usted podría por ahí mencionar. Pero hay que despertar los mientes. Bueno, llegamos al final de esto, pero también les quiero recordar que estamos el próximo
mes de enero. Estamos el 24, sábado 24 de enero en Estudio 58 en Guayama. Mi madre, vamos allá obviamente con la conferencia de la serie X-Files, Puerto Rico X-Files, Archivos X en Puerto Rico, más allá de la serie de televisión, esto es candela pura, Puerto Rico X-Files, y ahí con el obviamente Black Coat parte 2, a los amigos de Guayama, a los amigos del área sur de Puerto Rico, que vieron la primera parte, ahora la segunda parte audiovisual con impacto de más evidencia de la A a la Z para despertar a los durmientes. Recuerde que eso es el sábado 24, Estudio 58 en Guayama, sábado 24 de enero, 8 de la noche, Estudio 58 en Guayama, que está allí al lado de la misma plaza, allí en Guayama, fácil, no se pierde ni el cielo, ni se queda tampoco el mudo sin saber lo que hay y lo que aparece. Así que los esperamos allá el 24. Teléfono, contacto o definitivamente nuestra producción. Se pare con tiempo porque la última vez se quedó gente fuera, pues ahora pues venimos obviamente con la parte 2. Vendrá aún más gente de la que vino la primera vez, que fue un sold out completo. 787-579-8600. Apunta, 787-579-8600. Allá los esperamos, se pare con tiempo y allá nos vemos con esta interesante y profunda conferencia. No una conferencia, más bien un conversatorio. Es conferencia, pero preguntas, respuestas y el análisis per se de todo lo que presentamos allí. Gracias como siempre, un abrazo a todos ustedes aquí desde Vaca Brava, tu amigo Andrew Albert, y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Nos vemos el miércoles.